siempre en Yayo Pinto, a mí me gusta hablarles de algo que nos convoque, que nos unifique, una especie de comentario. Y esta semana, que casualmente estoy conversando con un hermano que ha hecho del humor su oficio, su profesión, la manera en que ganarse la vida, yo quiero hablarle de esos momentitos de ocio o de esos momentitos de entretenimiento. Porque si la vida fuera solamente la mecánica de estudiar, trabajar, hacer las cosas que nos permiten ganarnos la vida, tendríamos todos que admitir que la vida sería muy aburrida. Entonces, ¿qué hacemos todos y todas en esos espacios donde tenemos tiempo libre o tenemos cosas que podemos hacer por nuestra propia voluntad y sea lo que nos guste? A algunos nos gusta el deporte, a otros nos gusta la lectura, a otros nos gusta comer, a otros nos gusta compartir con amistades. Entonces, ese momentito de ocio, ¿qué es lo que nosotros hacemos para ser mejores? Y yo digo esto porque en esos momentitos de ocio que todos nos apagamos, yo siempre creo que hay forma de apagarse de manera útil, de manera constructiva, que agregue valor, y hay forma de apagarse en la que uno se mete en problemas. Y son los clichés que todos usamos de vez en cuando nos apagamos para cosas que no son tan positivas. Hablo de la bebida, hablo de los vicios, de ese tipo de cosas que hacen de nuestro paso por aquí por la tierra más calamitosa, aunque uno la confunda con un momentito de placer o de diversión. Hay una canción que a mí me encanta mucho, que es de Shakira y Maná, donde hablan sobre la verdad de las mentiras y dicen cómo la gente por un momentito de placer tira su vida a la borda. Entonces, yo creo que el ocio es el momento donde nosotros podemos despertar nuestra creatividad, despertar nuestros sueños, conectarnos con lo mejor que tenemos dentro. Y no hay ningún instrumento mejor que ese, que el humor. Yo creo que es difícil tú entrarle a patar a alguien que cada vez que tú lo veas te ría, o que tú compartas en ese ánimo del humor y de alegrarte. Y yo creo que este comentario que yo quiero compartir con ustedes hoy es hacerle un cuestionamiento a ustedes. ¿Qué ustedes hacen en su tiempo libre, en su tiempo de ocio, en su tiempo cuando ustedes están solos con ustedes mismos? Yo creo que el responder esa pregunta nos puede asimismo respondernos muchas preguntas de los problemas que tenemos, de las insatisfacciones que tenemos. Porque si con nuestro tiempo libre, nuestro tiempo de ocio, nuestro tiempo de entretenernos, hiciéramos cosas que nos hicieran crecer, yo estoy convencido de que tuviéramos menos problemas. Entonces, en este programa que estamos hablando del humor, que estamos tratando de reírnos, que estamos tratando de aprender de muchísimas cosas divertidas, yo quiero dejarles la pregunta a ustedes. ¿Qué ustedes hacen cuando apagan su vida profesional, su vida diaria, cuando apagan sus obligaciones? ¿Qué ustedes hacen para divertirse? Muchísimas gracias y que Dios me bendiga. Señores, Yayo Pinto, hoy con Carlos Sánchez. Nada más y nada menos. Que antes del ser este comediante famoso en el que se ha convertido, compartíamos en las aulas y yo le puedo hacer muchísimos cuentos de él antes de ser comediante que dan risa. Entonces, ya usted sabe, hermano, en breves instantes, Carlos Sánchez en Yayo Pinto. Así es. En la primera vez, yo no sé si él se acuerda, yo se lo voy a decir en el aire. Pero yo creo que nosotros no cogimos clases juntos. Sí, claro que sí. Yo no me acuerdo. Compartimos en el comité de estudiantes. Eso sí. No, pero clases juntas no cogimos. Muchísimas actividades. Clase como pupilo no. Exacto. Pero tú quizás no te acuerdas. Yo te lo voy a decir en el aire para que te sorprenda. Vamos. Hola amigos y amigas. Como ya les dije en la introducción, estoy con un hermano, con una persona que admiro y quiero muchísimo y que creo que es un dominicano muy talentoso, que apenas comienza a brindarle cosas al mundo. Ya ustedes saben que hablo de Carlos Sánchez. Pero yo le voy a decir algo a Carlos que Carlos no sabe, o quizás se acuerda, quizás no se acuerda. Estoy nervioso. Era yo un tiguerito, un mozalbete, estudiaba Derecho en Lucamaima y
Carlos y yo participamos junto con César, Dargan, con Farideh, Raful, sí, esa misma, la que ministra, André Lugo Riz, que es Julia Muñiz, Federico Jovine, Alberto Fiallo. Alberto Fiallo, nos faltan dos, Rosemary, y puede que no te quedando alguien después. Roselyn. Es a Carlos que se le está olvidando. Sí. Pero yo recuerdo... Bueno, y Julia Muñiz. Yo la mencioné a Julia. ¿Tú la mencionaste? Sí, a la gente, Lo que pasa es que a la gente chismosa hay que mencionarla. Es que esa es la que más nervioso me pone que no olvidemos. Exactamente. Yo te entiendo. Eso es una amiga de nosotros que es bien chismosa. Julia, te queremos. Pero mira, yo no sé si Carlos se acuerda de esto, pero un día estamos nosotros en la universidad y salimos y yo tengo un amigo que me dice, Yayo, acompáñame al lado a un restaurante que, por cierto, en un momento dado, ese restaurante fue de otro amigo mío que se llama David Collado. Ok. Que era Le Fondue. Era una cosa así. Que era un local que estaba arriba. Sí. Y yo le digo a ese amigo mío, recuerdo que también estaba André, Lugo, Risk y otros. No, acompáñeme ahí, que yo voy a un concurso de comediantes, que sé yo qué. Y yo fui a la primera función en la historia que Carlos Sánchez hizo. ¿Tú estabas ahí? Yo estaba ahí, que fue como un segundo piso que está en la Winter Churchill con Sarasota. Pero en ese entonces no era Le Fondue, era Tierra Luna. Tierra Luna. Tienes razón. Sí. Pero yo voy a ese primer show. Que pues cambió a Le Fondue, sí, yo me acuerdo. Que tengo que admitir que yo, cuando voy y te veo actuando ahí, Carlos era un abogado, un estudiante de Derecho. No éramos abogados ninguno en esa época. Sí. Pero era un estudiante de Derecho que era amigo de nosotros porque habíamos participado en el comité de estudiantes. Y yo recuerdo que yo le dije a Andrés esa noche, le dije, oye, este carajo está loco. ¿Qué es lo que este tipo está haciendo? Bueno, 20 y tantos años después, 25 años ya después, quizás, o quizás 26. Tú estás siendo conservador, sí. Sí, 26. Te está ayudando. 26 o 27 años después, estoy sentado con, yo creo que es el hombre que abrió las puertas del stand-up comedy en República Dominicana. Correcto. Que ya ha sido reconocido nacional e internacionalmente. Y yo creo que después de esta anécdota, Carlos, lo primero que yo quiero saber, ¿por qué tiraste la toga? ¿Por qué dejaste la formalidad y te metiste a comediante? Háblanos de eso. Wow. Yo terminando la carrera los estudios, fue que ya yo trabajaba en una oficina como paralegal y yo me sentía que Para que la gente sepa, los paralegales son como unos mensajeros agentados. Porque la verdad es que nadie todavía a mí me ha podido explicar lo que era un paralegal. Yo fui paralegal. El paralegal. Y yo sacaba copia, yo iba a los tribunales a depositar, pero es un mensajero de cosas legales. Exactamente. Y le decimos paralegales. Un estudiante de derecho que lo ponen a hacer lo que hace un abogado antes de que sea abogado, básicamente. Yo creo que, bueno sí. Lo que hace un abogado, pero un chimeno. Exacto. Un abogado como que... Un asistente de abogado. Exactamente. Eso sí. Y yo la universidad la disfruté mucho, los libros los disfruté mucho, la teoría la disfruté mucho, pero la práctica a veces me aburría. Me sentía como que era repetitivo y a mí me gustaba el trabajo creativo. Te voy a poner un ejemplo, sin ánimo de ser grosero. No voy a ser grosero, voy a hablar de biología y de... Mientras tú no acabes con los políticos, haz lo que tú quieras. Yo tengo un amigo que trabaja con caballo, vive en Bogotá ahora, tiene una finca de caballo de paso fino, de carrera. Un tipo le ha ido súper bien en eso. Y tenía su finca aquí. Y tenía un caballo muy bien valorado. Y él me llamó para hacer un contrato para vender semen de caballo. Entonces, esa fue, te confieso, una de las cosas más entretenidas que yo hice, porque yo duré una semana investigando cómo es el mundo de... Eso lo venden carísimo, muchachos. Pero caro, viejo. Eso es carísimo. Eso es miles de dólares. Nada más para que ese caballo se monte en tu yegua. Ya, eso es... Que no se monta. Tú le llevas el recipiente. Ahora sí, yo creo que sí, exacto. Básicamente... Sí, los caballos hacen y le hacen la inyección, exactamente. Qué pobre el caballo, ¿no? Sí. Lo llevan a jugo el pobre. Entonces, claro, ya era, ok, ¿qué pasa si la yegua no queda preñada? Bueno, entonces él tiene derecho a tantos intentos, ¿verdad? Bueno, no puede ser para siempre. Y luego redactar el contrato en base a todo eso, para mí fue súper entretenido, pero llega el momento en que ya yo tengo el contrato hecho y cuando viene el próximo cliente es solamente cambiarle el nombre del comprador. Y ya el contrato se queda igual. Ya la parte creativa, el reto de redactar un documento de cero, ya se acabó. Y ahí era la parte donde ya yo me sentía como que, yo quiero algo más interesante. Cuando me da esa crisis,
yo no tengo un plan B de, bueno, me cambio de carrera, me cambio a mercadeo, me cambio a publicidad. Nada más me gustaba. Pero yo sí sabía que yo todo el tiempo era el payaso del grupo, era el payaso del curso, era el que imitaba a los profesores, era el que hacía chistes. Y ahí fue, ya casi empezando a trabajar en la tesis para graduarme, que por primera vez yo digo, bueno, quizás el humor puede ser un trabajo. Yo lo he hecho la vida entera de gratis. Quizás me pueden pagar por hacer eso. No, y además no es muy diferente. Y no. Los abogados viven del cuento también. Me quedé en la rama como quiera. Claro, te quedaste en la rama. Y ahí fue que empecé el proceso de empezar a ver todos los comediantes que yo crecí viendo humor de todo tipo, de los programas de comedia dominicanos, que sí, Punto Final, El Gordo de la Semana, La Opción de las 12. Mi papá era español y entonces veíamos los programas de comedia español y los comediantes españoles. Entonces en mi casa siempre había humor y música, porque también somos amantes de la música. Entonces ahí es donde ya yo, esos mismos comedias que yo veo, ahora la estoy viendo pero con más detenimiento, y ahora estoy buscando entrevistas de comediantes y me empiezo a enamorar del mundo de la comedia y de cómo funciona la comedia. Empiezo a comprar libros sobre cómo escribir chistes y ya ahí fue como un flechazo. Fue como, mira, esto que yo tengo la vida entera haciendo de gratis, ahora que ya yo conozco un poco de cómo funciona, lo quiero hacer como trabajo. Entonces, nada, pero si tu primer show fue de algún nivel o un punto, yo me imagino que tuviste que perseverar, digo yo. Uh-huh. ¿Cuándo tú te sientes, Carlos, y dices, mira, ya yo soy un comediante, ya yo vivo de esto? Porque yo sé que al principio, evidentemente, tú lo que estabas inventando. ¿Cuándo tú te sientes un profesional de la comedia? Yo creo que el 6 de noviembre, 5, 6 y 7 de noviembre del 2004, donde yo presenté mi primer especial de comedia, te explico. En Casa de Teatro, donde yo me presento con regularidad, quincenal o semanalmente o mensualmente, yo soy el único en el país que hace esto. Entonces yo hago una mezcla de los monólogos de humor que yo escribo, que es el stand-up como lo conocemos, lo que vemos en Instagram hoy día, y lo mezclo con los chistes tradicionales de borracho, de Pepito, de gallego, lo que uno tiene la vida entera oyendo, que este era un tipo que hace tal y tal cosa. Entonces yo para un show podía escribir 10, 15 minutos de monólogo y luego, como yo soy el único comediante, tengo que rellenar hasta alcanzar 1 hora, 1 hora y 15, 1 hora y media, porque la gente no va a salir de su casa para verme 10 minutos. Entonces, cada mes yo tengo 10 minutos nuevos de monólogo, 5 minutos nuevos de monólogo, y ya cuando yo tengo 1 hora y pico solo de monólogo, sin chiste de Pepito, ni de gallego, ni de borracho, entonces ahí ese es lo que se llama un especial de comedia, que eso es lo que hoy vemos en Netflix y esos sitios. Que ya esa es mi creatividad 100%. No son chistes que yo he escuchado en la calle. Ese se llamó Carlos Sánchez Mucho Gusto. Y entonces lo presento y se llenó el teatro de Casa de Teatro los 3 días. Y eso para mí fue un logro. O sea, eso fue como que ya yo lo logré. Y yo me acuerdo que las ganancias de ese fin de semana entero fueron como 90,000 pesos. Y lo tenía en mi habitación y yo nunca había visto esa cantidad de dinero junta. Yo pensé como que yo pensé que yo había robado, porque yo no es verdad que o mi mamá o mi novia, ahora mi esposa, estaban ahí, estábamos los 3 contando y yo decía, uno de los 3 robó, porque estos cuartos yo nunca lo había visto juntos, nunca. Tú sabes, Carlos, que yo, ahora que tú hablas de dinero, yo te voy a también hacer otra historia. Como nosotros éramos amigos, cuando tú comenzaste con eso, yo recuerdo que la oficina de abogados que yo dirigía, que se llamaba Staff Legal, claro, nosotros hacíamos una fiesta de Navidad, etcétera, y te contratábamos. Sí. Y yo te puedo decir que tú llegaste al estrellato en un punto, porque al principio, cuando nosotros te llamábamos para que tú fueras a hacer chiste, tú decías, no, está bien, ya, yo lo que tú digas. Okay. Y yo recuerdo, creo que fue con 2006, 2007, creo que fue 2007, 2008, que te llamamos para contratarte. Y yo recuerdo, yo dije, ¿cómo? Pues Carlos se volvió loco. Y entonces ahí apareció un manager tuyo que decía, bueno, por debajo de esto, entonces yo te llamé para pedirte descuento, que por cierto, no me lo diste el descuento. No, yo te lo di. No sea boca chivo, eso no es verdad. No me lo diste el descuento. Pero ya ahí era otro cargo. Ya era un profesional que tenía un entourage y tenía manejadores, etcétera, etcétera. Claro, hay que crecer. Y ese fue el último show que yo te contraté. No te he podido contratar más, pero sí he ido a varios shows tuyos. Pero qué chimoso este hombre. Y la verdad es que tengo que decirte que lo que no me gusta, y explícame eso. Yo fui el otro día a un show que tú hiciste, creo que fue en 360.
Hiciste un show. Yo creo que el último que yo fui fue ahí. Que tú ahí acabaste muchísimo con los políticos. Ahí comenzaste a relajar y acabaste con Don Hipólito. Explícame qué parte juega la política en tu humor. ¿Tú te burlas mucho de...? Honestamente, nunca jugó una parte importante. Porque incluso yo... De monólogo yo llegué a escribir como 15 minutos nada más, donde hablo de los 3 partidos. Y yo lo usaba... ¿Cómo más ahora? Yo lo usaba como... Son como 273. Digamos, en ese entonces, PRD, PRCC y PLD. Rojo, blanco y morado. Y yo hasta incluso... Hace mucho de eso, porque hace rato que son con más colores que el carro. Claro, sí, hace mucho. Exacto. Pero yo tenía como unos 15 minutos, 20 minutos, estaba muy chulo y yo lo usaba a veces para introducir los shows. Porque a la gente le gusta que hable de política, pero a partir de ahí ya como, ok, ya rompí el hielo, sí. Me gané al público y seguí. Pero entonces este año, yo hice eso en 360 que tú dices, que ya fue un concepto de un late night show. Exacto. Y ahí tenemos que hacer chistes toda la semana sobre las noticias de la semana. Entonces ahí es que obligatoriamente tengo que hablar de política. Porque no puedo, o sea, la política en las noticias es más de la mitad de la noticia. Carlos, algo que yo siempre pregunto a la gente que de algún modo adquiere algún nivel de singularidad en sus procesos profesionales. ¿Cuándo tú dijiste, yo estoy harto, yo no voy a seguir en esto? O, cónchole, qué difícil. ¿Por qué te hago esa pregunta? Porque yo quiero siempre poner a nuestro público a enfrentar sus fracasos y cómo los vencen. Porque al final yo creo que todos pasamos por ese momentito. Yo siempre digo a modo de chanza, pero lamentablemente no es relajando que estoy, que nosotros perdimos 20 lesiones hasta que finalmente Luis ganó. Entonces, el que se cansa pierde. Eso sí es verdad. Ustedes son ejemplos de eso, honestamente. Pero, ¿cuándo yo estoy harto de qué? ¿Del derecho? No, de la comedia. Si tú te has visto enfrentado con esta realidad que tú dices, wow, mira, yo me vuelvo... Lo que hablábamos ahorita fuera de cámara, que tú dices, cónchole, ya he llenado, ya tengo premios, quizás voy a hacer otra cosa. Sí. O sea, ¿cómo tú te enfrentas con tu cansancio de tu profesión o de tu...? Sí, de hecho, este año yo tuve lo que se llama un burnout. Yo me agoté porque lo que yo me di cuenta en un proceso de mi carrera fue que para yo hacer los shows que yo quería ver, yo tuve que volverme productor de mis propios shows. Entonces, sin yo querer, hice una empresa de producción de eventos, donde ya el teatro lo alquilo yo, la boletería la contrato yo, la publicidad la contrato yo. Ya tú eres un administrador más que comediante. Ya yo soy un administrador, entonces tengo que dividir mi cerebro en que la taquilla también, la publicidad está bien, le entregaron a fulano tal cosa, se le transfirió a fulano y después, ok, ya, ahora yo tengo que ponerme en modo gracioso. Y eso a veces es agotador. Y cuando tú tienes mucho evento, puede ser muy cansón. Yo creo que hay que tomar respiros. Los respiros son importantes. Ahora yo tomé Yo hablaba de eso, del tema del momento de ocio. El ocio es importante. Y recargar las pilas, honestamente, y uno volver con más fuerza. Yo ahora me di cuenta de que cometí varios errores, de que llevé varios proyectos grandes paralelos al mismo tiempo y no puedo volver a hacer eso, porque eso fue lo que me llevó al agotamiento. Pero, no sé, es que yo creo que en el fondo, cada vez que yo me veo en esos momentos de que ya yo quiero soltar esto, yo me tengo que repetir a mí mismo, que lo he hecho muchas veces, como decirme, idiota, no te quejes. O sea, tú vives de hacer reír a los demás, que es lo que más te gusta en el mundo. Tú sabes la cantidad de gente que mataría por estar en tu posición. O sea, yo soy una persona muy dichosa en ese sentido. No, pero definitivamente. Y además de grandes éxitos. Y ahora te digo yo, ¿cuál es tu fuente de inspiración, Carlos? A mí me encanta mucho la rutina que tú haces con la chancleta de tu mamá. Sí. Que eso yo creo que la generación de nosotros se identifica. Sí. Que hoy darle un chancletazo a un niño yo creo que te condena a cadena perpetua. Así es. Pero mi mamá me daba una pecosada y cuando yo le preguntaba, ¿y qué yo hice? Es lo que vas a hacer. Así era que mi mamá me entrenaba a mí. Hoy a los hijos míos, yo si lo miro mal, me llaman tres policías y 2... Sí, o sea, yo tuve un tema con mi hija el otro día que me dijo, papi, estás abusando de mí. ¿Y qué tú le dijiste? ¿Le había dado golpe tú? No le di nada. Una cosa así que yo, pero ¿de qué tú me hablas, muchacha, el día antes? O sea, yo te entiendo perfectamente. Yo me quedé así, pero hay que aceptarlo porque esa es la generación de ahora. Yo tengo una de esas y tiene 20 años ya. y yo quisiera que tú digas a tiguerita diciéndome, papi,
pero en mi punto de vista. Y yo le dije un día, Nazaret, mira Nazaret, ese concepto del punto de vista de un hijo, eso invento ahora. O sea, yo creo que la primera opinión que yo le di a mi mamá fue a los 40 años, yo se la di. O sea, yo creo que fue la primera vez que yo le dije, yo era abogado y ya profesional, con familia, con todo. Y esta gente. Sí, pero sí, ¿de dónde tú sacas los chistes, Carlos? Bueno, mi familia es una gran fuente de inspiración porque los primeros comediantes que yo tomé como ejemplo hablaban mucho de sus padres, sus esposas, sus hijos y eso me pareció fascinante. Entonces, a partir de ahí, el primer show que fue el de las madres vino por eso, porque en ese entonces, cuando yo comencé, yo vivía con mi mamá. Y entonces de una vez empecé a fijarme en todo lo que ella hacía que me pareciera gracioso. Luego entonces me caso y empiezo a hablar de la vida de casado. Luego tengo hijos pequeños y empiezo a hablar de cambiar pañales y esas cosas. O sea, cada etapa de mi vida me trae una fuente de inspiración nueva. A eso agrégale cualquier cosa. O sea, que ahora venimos con la vejez. Ahora venimos con la vejez. Gracias. Bueno, el show de ahora se llamó Crisis de Media Vida. Crisis de Media Vida. Porque pasé por un evento. Yo voy como por la tercera. Sí, yo me imagino. Yo voy como por la tercera. Para los que no lo saben, ya yo me llevo un par de años. No. Yo sé que yo estoy acabado. No, pero aquí el viejo es él, no Carlos, soy yo. Carlos, si hiciéramos un encuentro amigo, tú pareces mi papá. Eso es para el que piense que hacer chiste es fácil. Miran, aquí está la prueba de que eso te acaba. Tú sabes que hay un comediante argentino que se llama Carlos Sánchez que se murió en estos días. ¿Te confundían con él? No solamente me confundían con él, sino que Google me tiene a mí como que yo me morí en el año 2022. Oye. Y es ese señor. Yo sé quién era él. Vamos a mandarle ese link a los bancos. A ver si te dejan vivir. A las tarjetas de crédito, para que no me cobren. Claro, a ver si te dejan vivir. Qué buena está eso. Sí, de verdad, Carlos Sánchez, que en paz descanse, era un humorista argentino. En América Latina vemos tres. Hay un colombiano también. Carlos El Mono Sánchez tiene el apellido. Mira, yo lo vi el otro día ese. Ese está vivo y es como joven también. Ese está vivo. Sí, él es un poquito mayor que yo. Él hizo, yo no me acuerdo ahora cuál fue el chiste que hizo, pero ese tiene algo de arte. Ahora, una pregunta que yo creo es de las cosas también que admiro de tu arte. No te he visto nunca cruzar la raya de la vulgaridad, ni la raya de la plebería. Tú no he visto en tus rutinas, que a lo largo de todos estos años te he visto muchas veces. Sí. Tú no comercializas con el sexo, no comercializas con... No. Sin embargo, gran parte del humor que uno ve, de las películas de humor, tiene mucho que ver con eso. ¿Cómo tú te mantienes lejos de eso y por qué tú no lo usas? Es simplemente con lo que yo me siento cómodo. O sea, no quiero forzarlo. No quiero hacer un chiste de eso solo porque me va a traer más views o solo porque me va a traer controversia. A veces yo pudiera hacer algo medio picantico. A veces se me puede salir un San Antonio. Pero la gente se da cuenta que yo no soy una persona morbosa, ni me gusta esos views fáciles. Okay. No, yo creo que el comediante, una frase que a mí siempre me llamó la atención de Seinfeld, es que él dice que la meta máxima en la comedia es ser lo más tú posible. Mientras más cerca tú te de eso, más gracioso vas a ser. Entonces, si tú eres una persona que encuentra la risa en hablar de posiciones sexuales o cosas así, pues hazlo. Yo, de hecho, no critico al comediante que sea muy sucio con tal de que se sienta honestidad en ese sentido. Hay un comediante que se llama Dave LaChapelle. Dave Chappelle, perdón. Ajá. LaChapelle es el general que teníamos aquí, historiador. Sí, claro. Sí, hay un ligero lazo. Llámame suave, hombre. Que yo estoy empezando en esto. Te salió ahí... el profesor de Derecho. A punto final. La escuelita. El que hablaba de Duarte. Exacto. Pero yo vi yo vi varios... Tú mencionabas ahorita lo de Netflix. Sí. Yo vi varios rutinas que él tiene. Uno para botar el golpe a veces. A mí me gusta la comedia. Y él se metió en un lío del carajo porque se puso a relajar a la comunidad. La comunidad LGTB. También relajaba con los temas de raza, relajaba con los temas y se metió en un rebú del carajo. Sí. Ahora, definitivamente el tipo de una risa tremenda. Sí. Ahora, ¿el ser controversial es necesario para tu arte? No.
No. Hay algunos que son controversiales que llegan mucho más lejos. De hecho, si yo te pongo a decir ahora quiénes son los 10 que venden más boletas de ahora mismo del planeta, probablemente 6 o 7 son controversiales. Entonces tú dirías, bueno, una fórmula que funcione. Pero hay dentro de esos 10 hay 2 o 3 o 4 que son completamente limpios, cero controversiales, humor de familia, y en Estados Unidos llenan estadios. Entonces tú dices, bueno, se puede hacer. Yo, de nuevo, honestidad. O sea, es eso. O sea, la idea es tú tratar de que esa misma forma como tú eres gracioso en ese sofá con un grupo de amigos bebiendo cerveza, es tratar de llevar eso lo más natural posible al escenario, ¿entiendes? Entonces, por eso en este mundo se aprecia mucho la sinceridad, que tú no hagas, nunca se te ocurra hacer un chiste porque tú digas, eso me va a traer mucho view. Eso no pasa, no debe de pasar. ¿Dónde tú ves a Carlos Sánchez, el dominicano, ni el argentino ni el colombiano, el dominicano, en 10, 15 años? Pregunta profunda es. Yo no sé, Yayo. Yo no sé, porque uno va cambiando de metas y de aspiraciones a veces. A ver, te explico. En un principio, yo llegué a recibir oferta y flirteé con la idea de irme a Estados Unidos, que obviamente es el mercado que todo el mundo quiere lograr. Trabajo mucho en Estados Unidos. Tú has hecho muchas actividades allá con los dominicanos residentes. Sí, muchísimo. Ahora, de hecho, empiezo gira por allá. Pero el hecho de quedarme allá, hacer radio en Nueva York, ese tipo de cosas, esa es como la meta que mucha gente tiene, irte al mercado grande, dar ese brinco. Pero en un punto me di cuenta que no era feliz persiguiendo esa meta. Tenía hijos pequeños y era una etapa en la que más quería estar todas las noches durmiéndolos y poniéndole la pijama y leyéndole cuentos. Y cuando yo me vi en México y me vi en Texas haciendo show, pero infeliz porque yo quería estar con mi familia. Y eso se mezcló con una generación que vino detrás de mí, que yo fui como el papá un poco de todos ellos, los guié, les daba consejos. Que eso ha ido creciendo, ¿no? Eso ha ido creciendo mucho. Y entonces hasta cierto punto ya yo he visto a través de los años cómo crece el movimiento del stand-up y ya abren sitios de espectáculos solo de stand-up y cada vez hay comediantes nuevos y hasta cierto punto ver como que uno es culpable de gran parte de todo eso. No sé, eso como que te da cierto orgullo y llega un punto que tú dices, ¿para qué yo me quiero ir? No sé. En vez de ganar $100,000, ganar $5 millones. Bueno, puede ser, pero con $100,000 se vive más bien que el diablo. Era lo que hablábamos, lo que hablábamos ahorita de yo creo que todos, no importa el oficio que tengamos, tenemos que comparar el balance entre las metas de trabajo y las metas de vida. Claro. Porque las metas del trabajo a veces te alejan de las metas de vida. Tú quieres tener una familia, tú quieres tener... O sea, es un tema bien complejo. Y fíjate que cuando el evento Estas No Son Horas, que tú lo llevaste a Estados Unidos, parecería que ese era el camino que te ibas a hacer. Lo voy a llevar, lo vas a llevar. El 19 de septiembre. Ah, ok. ¿Y dónde va a ser ese show? En un teatro que se llama Symphony Space, en la 95 con Broadway. Ah, pero qué bien. Ese es el show donde hablo de política y todo eso, y las noticias de la semana, y tengo invitados y eso. Y el proceso de preparación. Y rápido. Por ejemplo, el proceso, ¿tú escribes todos los chistes que dices o tú improvisas en medio del acto? Las dos cosas, pero en esos especiales de comedia yo sí voy con un material muy bien preparado. O sea... que tú te tienes que aprender de memoria prácticamente. Sí, yo sé con punto y coma en qué momento todo el mundo se va a reír. Eso se prepara. O sea, yo voy a esos sitios pequeños de comedia y le pido que me regalen 10 minutos, 15 minutos. Y ahí hago el set, lo grabo y luego en mi casa escucho a dónde la risa tuvieron fuerte y dónde tuvieron floja. Donde tuvo floja o lo arreglo o lo quito, porque eso es lo que hace, me ensucia el chiste. Okay. Si la risa no es muy buena, pues no tiene razón para quedarse. Entonces ahí ya yo voy haciendo esos bloques de 5, 10, 15 minutos y esto está listo. Y luego lo junto hasta tener 1 hora y pico y es el próximo show.
Y, por ejemplo, ¿cómo tú haces para no repetir material? ¿O tú lo repites el material a veces lo repito, pero siempre estoy escribiendo algo nuevo. O sea, yo tengo... Y eso es una disciplina. Tú tienes que escribir todos los días, me imagino. No, por lo mismo que hablábamos ahorita, hay que darle descanso. Ahora mismo ya me está empezando a picar un poquito la vena de volver a escribir. Pero es que acabo de terminar mi nuevo especial que se llama Crisis de Media Vida. Y entonces ese show ya lo preparé en Bellas Artes y quedó nítido. Ya ese show está listo. Ahora me voy de gira con ese show. Pero ya tengo varios días diciendo que quiero escribir algo nuevo. Y ese show entonces tú lo repites. O sea, si ya ese tú... Lo repito en diferentes sitios. Y después lo grabo y entonces ya lo subo a alguna plataforma y ya después que subió ya se murió. ¿Y qué parte o sea, se murió para mí de volver a repetirlo en un escenario. ¿Y qué parte de tu... plataforma son las redes sociales? O sea, ¿tú dirías que es más importante el en vivo, es más importante las redes sociales, es más importante lo grabado? ¿Qué tú no, dirías? Es 1000 veces más importante el en vivo. El en vivo, sí. El en vivo, sí. Las redes son muy importantes, te mantienen vigente y hoy en día ya todo el mundo está conectado a su celular. Pero nosotros trabajamos para el en vivo, no trabajamos para los videos. De hecho... No, obviamente todo el mundo sufrió mucho en la pandemia, pero nosotros fuimos de los que tuvimos un sufrimiento especial. No quiere decir que fue más grande ni más pequeño que nadie, pero sí fue un sufrimiento especial porque... Claro, porque ya tú no podías hacer espectáculo. Ajá. Y hacer espectáculo en cámara y en Zoom para nosotros fue algo que nadie lo disfrutó. Tú puedes hacer una encuesta y el 100% te va a decir, jamás en la vida yo vuelvo a hacer un Zoom si me dejan elegir. Sí, claro, porque tú no te alimentas del público. No te alimentas. O sea, cuando él se está riendo, tú no lo estás oyendo. Exacto. Y incluso la velocidad de los chistes va dependiendo de la intensidad de la risa. Tú como que vas bailando con el público. Y Carlos, ¿alguna vez te ha pasado que tú tengas un escenario y la gente no se ríe? Muchísimas veces. Me pasa a mí y le pasa a todos los comediantes del planeta Tierra. ¿Y cómo tú bregas con eso? ¿Qué tú haces? Tú empiezas a desarrollar con el tiempo algunas herramientas que te ayudan. Por ejemplo, esa puede ser una herramienta por si no se ríe la gente. Está, sí. Esa puede ser una herramienta. Llama recursos humanos. No, Malena es medio comediante, no te apures. No, pero está bonito tu último día de trabajo. Entonces, uno empieza a desarrollar herramientas con los años de cómo salvar situaciones. Hay veces que nada te lo salva, hay veces que la gente está en otra cosa, no está en ti, sobre todo cuando te contratan para eventos privados, que tú eres sorpresa. Tú llegas a un sitio y la gente no te reíse, la gente te en bailar, en beber, en baile, tú estás hablando en el medio ahí. Exactamente. Hay veces que sí, yo he hecho eventos privados maravillosos, que el 100%, ¡yay, Carlos Sánchez, qué chulo! Y se gozan el show a muerte. Pero hay veces que hay un público grande que dice, ay, yo lo que quiero es beber y hablar disparate, no sentarme a oír a este tipo. Exacto. Y eso es normal, eso hay que entenderlo. Ese señor no salió de su casa para verme a mí. Entonces tú no lo coges personal, nada de eso. No lo coges personal. Y hay veces que simplemente hay una distracción. Hay veces que me han dicho, el presidente de la empresa va a hablar 5 minutos y después vas tú. Y resulta que el tipo se mete un discurso de media hora larguísimo y aburridísimo y después llama al gerente regional del Caribe y da un discurso de media hora más. Y ya cuando yo salgo al escenario, hay 4 adelante prestándome atención. Después el resto ya se fue a hablar, a beber, a bailar. Eso me pasa a mí y le pasa a todo el mundo todo el tiempo. Eso es parte de este negocio. Y tú tienes que aprender cómo volver a captar la atención. A veces tú lo logras, a veces no. Y sabe que, bueno, hoy me fue mal. Eso está en el contrato. Cada vez que el que quiere hacer comedia, eso está en las cláusulas, en una letra chiquitica. De vez en cuando te vas a guayar, aprende a lidiar con eso. A veces te da duro. A veces yo llego a mi casa deprimido, que no quiero hablar con nadie de lo mal que me fue. Pero eso es parte del negocio. Claro que sí. Y ¿cómo tú... la presión sobre la familia en una vida dedicada al arte, dedicada al humor, donde tú tienes que trabajar todo el tiempo de noche, o sea, ¿cómo tú haces el balance? ¿Cómo tú puedes mantener la sanidad familiar en medio de una vida tan demandante? Y que tu trabajo es hacer reír a la gente, pero cuando tú llegas a tu casa también tienes que hacer reír a los que están en tu casa. Sí, bueno, tengo una ventaja que yo manejo mi tiempo, entonces así como, por ejemplo, a veces yo tengo que salir en la noche a hacer un show,
si yo sé eso, hay días que yo digo, bueno, no voy a poner ninguna reunión en la tarde y voy a mi casa a pasarme la tarde jugando Nintendo Switch con mi hijo, por ejemplo, a jugar Mario Kart y ya, y ahí 2 horas jugando con mi hijo, chulísimo, ya, me fui. Bye, papi se tiene que ir a trabajar. Entonces hago como esos equilibrios. Hay que buscar siempre el equilibrio. Igual con mi esposa. A veces, bueno, vamos a salir tú y yo. Aprovechemos que hoy no tengo show, entonces ahí le dedico. Y te para mucho la gente en la calle y dame un chiste, qué sé yo qué, etcétera. Todo el tiempo. Y con la gracia de Dios seguiré negándole ese chiste. Porque ¿Y qué es lo que tú haces? Dices, no, yo no estoy trabajando. Es que lo que pasa es que el chiste como que no, o sea, hazme un chiste, como, man, yo estoy en otra cosa. ¿Y qué tú le dices a la gente cuando te dice eso? ¿Tú le dices? Sí, yo no sé, trato de barajarlo, sin ser grosero, claro. Pero es que de verdad como que mi cabeza no está en eso. No, tú en el cine con tu mujer, Carlos, hazme un chiste. Sí. Yo no vine a eso. Exactamente, sí. Te entiendo. Boruga tiene la mejor respuesta de eso. Que es cuando alguien... Boruga, tú eres comediante, hazte un chiste. Y él dijo, no, pero yo también soy karateca, no quiero una patada. Es más o menos lo mismo. Y explícame estos t-shirt negros, que las últimas 10 veces que te he visto con un t-shirt negro. ¿Qué es lo que explica eso? Eso fue una estrategia... para no gastar cuarto en ropa. También, funcionó de esa manera también, pero fue una estrategia de un asesor mercadológico que se llama, y yo creo que tú lo conoces, Filippo Ciccone. Sí, claro. Del restaurante. Sí. Sí. Yo lo conocía por los restaurantes, no sabía que era asesor mercadológico. Él es mercadólogo primero que nada. Okay. Y entonces, y él estaba buscando un símbolo con el que la gente me reconozca. Y entonces yo me puse esto varias veces de corrido y la gente comenzó a decir, lo que él estaba buscando era que el que no se sabe mi nombre diga, el tipo este que... El del polocher negro. El que siempre se pone el t-shirt negro, el polocher negro. Y entonces como que lo encontramos y él dijo, bueno, eso es, quédate con eso. Y cada vez que no me pongo t-shirt negro, él me llama personalmente para echarme un boche. Y mi t-shirt negro. No, Filipo, que tú un evento. A mí qué me importa. Ponte tu t-shirt negro. ¿Qué es lo que pasa con Milagros Hernández? Que te copió un show. ¿Cómo es? Y ese chisme está bueno. Pero no, chisme. No, dime para yo saber. No. Ella no me... No, ella lo que hizo fue Chévere Night. Exacto. Ella hizo el show que ya existía. En ese formato que yo había creado de Esto no son horas con público en vivo. Yo hablé con su productor... Y le dije, mira, tengo esta idea, pero era para que él viniera a producirme a mí. Y lo que me dijo fue, diablo, yo estaba hablando con Milagro que yo quiero hacer eso mismo. Así que lo vamos a hacer. Y yo me quedé así, pues nada, me jodí. Está bien. Muchas gracias. Pero en realidad lo que hizo fue agregarle el ingrediente del público en vivo. Y la verdad es que yo siempre digo, con las ideas y con todo en la vida, el sol sale para todo. El sol sale para todo. Y yo también pienso que cuando alguien hace lo que tú hiciste y alguien del calibre de Milagro, yo lo que me siento es halagado. Correcto. Porque yo digo, wow, tuve una idea que la copió o que no la copió, hizo algo parecido, una grande como Milagro. Claro. Tú también tienes un podcast. Yes. Cuéntame esa frase de entrevistador, que por cierto, tú deberías invitarme a mí en algún momento. No. Espérate, porque se va al munchimi aquí que hasta sangre va a haber. Porque usted ha sido invitado. Acuérdate que tú ibas y el señor presidente de la República, Luis Abinader, te dijo, usted se monta en un avión y se va para Argentina. Y entonces tú me escribiste, loco, el presidente me dijo, no me acuerdo qué era. Pero lo que yo sí puedo decirte es que eso fue hace un tiempecito ya y yo estoy vivo, estoy en el mismo sitio. Pero no hay ningún problema. Ahora, háblame de la segunda podcast. Tú tienes una agenda complicada y tú lo sabes. No, pero por más agenda que sea complicado, además, yo no sé si tú sabes que yo estoy pensando en otro empleo que ando buscando. ¿Cuál? No, ese no te lo puedo decir porque no. No, pero lo sabemos. Entonces, ese otro empleo... ¿Y por qué no lo puedes decir? No, entonces ese otro empleo necesita que la gente me conozca. Claro. Entonces, ustedes que tienen seguidores y vaina, tú sabes. Pues está bien. Entonces, ahora... Habrá que hacer la cita. No dime... ¿por qué el podcast? ¿Qué te buscas con el podcast? En ese entonces yo me di cuenta que los comediantes en Estados Unidos que tenían un podcast, eso lo ayudaba a vender boletas.
Y era la época de la pandemia, que no había mucho show que hacer. Además de eso, a mí me gusta conversar mucho con la gente y yo soy un tipo curioso y me gusta hacerle muchas preguntas a la gente de su vida o de su trabajo. Entonces yo dije, bueno, quizá hay algo que me puede caer bien y al mismo tiempo me ayuda a vender boletas. Y efectivamente, eso fue lo que pasó. O sea, que sobre todo en Estados Unidos me ayudó mucho. Llegó un punto que yo sentí que hubo una explosión de podcast y entonces ahí como que, no sé, me desanimé un poco y le di una pausa de como 8 meses, pero ahora lo estoy retomando de nuevo y me ha gustado retomar. ¿Qué otro comediante te han inspirado? ¿Vivos, muertos, nacionales, internacionales? Mi mayor inspiración de trabajo es Louis C.K. Mira, yo no sé cuál es. Él no solamente, él es muy gracioso y él es muy bueno, pero su forma de trabajar fue lo que me inspiró también a ser mi propio productor de mis propias cosas. Porque eso fue lo que él hizo. Él fue el primer comediante que grabó su especial de comedia y lo vendió a través de su página web por $5. Él tenía, claro, muchos seguidores. Y él decía, de esa manera, ustedes pagan menos dinero y yo gano más, porque era la época que tú comprabas un DVD en Amazon a $15. Claro. O en iTunes, tú comprabas el video en $10, $9.99, cosas así. Le decía $5. Y en una semana se ganó $1 millón. Y al año siguiente, y después de eso, todos los comediantes empezaron a vender sus shows en su página web. Ya después, un tiempo después, fue que llegó Netflix y esa cosa que cambió todo de nuevo, pero él cambió la industria en ese sentido. Él quitó a iTunes y quitó a Amazon del medio sin ganas de hacerle daño a esas empresas. Simplemente él se le ocurrió esa idea. Lo vendo yo bajo mis términos y ya. Y luego al año siguiente él hizo lo mismo con las boleterías, con las tiqueteras. Y él dijo, me voy de gira, todos mis shows, todos mis boletas en todas las sillas, en todos los teatros de donde sea que me presente, valen $45. Porque era la época que Ticketmaster le subía las comisiones y la boleta te costaba $150, $250. Y él decía, mis boletas valen 45. Ustedes pagan menos, yo gano más. Y en una semana ganó $4 millones. Entonces, en 2 años, él cambió 2 industrias, que fue esa, él presentar su show en su plataforma, todo el mundo paga menos, yo gano más, y después las ventas de sus tickets en su plataforma, todo el mundo paga menos y yo gano más. Entonces, esa mentalidad de que vivimos en una época donde tú puedes contactar directamente con tu fanaticada y hacer lo que más te llena a ti, me pareció fascinante. Y a partir de ahí yo empecé en vez de hacer shows en los teatros donde yo quería hacerlo, a hacer los videos que yo quería hacer, a hacer los shows que yo quería hacer. Y me ha ido relativamente bien, yo entiendo. Pero fue todo por él, esa inspiración fue por él. Qué bonita historia. Y yo te he visto participar en algunas películas de cine, en algunos teatros. ¿Qué rol juega? ¿Tú te ves en una carrera de actor o te ves produciendo películas? ¿Qué tú piensas de eso? Mira, honestamente yo no me veo, aunque hay algunos escritores y directores que me siguen queriendo dar papeles, algunos los he rechazado porque no me ha interesado perseguir una carrera de cine. Aunque en este país ya es una industria tan desarrollada que puede significar trabajo constante. Pero no es lo mío. En una época yo estaba haciendo todos los papeles que me ofrecían. Y después yo pensé que mi trabajo es hacer los monólogos en el escenario. Entonces por eso fue que, no sé, hubo una época que yo estaba haciendo todo lo que me llamaban. Y después yo pensé, yo tengo que rechazar todo lo que no sea monólogo. Y eso fue en el año 2017 y me ayudó mucho para enfocar mi carrera en que no, esto es lo mío. Esto es lo que yo quiero hacer. Y si me llaman para otras cosas, puedo decir que sí, pero tiene que ser un caso muy especial, que me parezca chulo y interesante. Y si mañana el humor no da más, ¿cómo tú ves? No, yo no creo que eso pase. Yo me considero un tipo muy dichoso por eso, porque
yo pensé, o sea, y lo hablábamos ahorita antes de empezar a grabar, uno tiene aspiraciones de llenar el teatro tal y llenar tal teatro en Nueva York y luego hacer gira por Europa y hacer... Pero si nada de eso falla, ¿cuál es qué es lo mínimo que yo puedo hacer? Yo voy al Comedy Club toda la semana y yo me presento. Eso me da dinero para vivir y estoy haciendo lo que me gusta. Entonces, me considero una persona muy dichosa de que en el peor escenario sigue siendo para mí un gran escenario. ¿Me comprende? Te comprendo perfectamente. Okay. Y claro, a lo mejor no sé, no voy a tener el helicóptero ni la villa en la Romana. No sé si yo quiero ninguna de las dos, pero puedo pagar las cuentas. A lo que usa la fórmula que uso yo. ¿Cuál? Que no tengo ni el helicóptero ni la villa en la Romana, pero te conozco gente que lo tiene. Eso. Y lo pido prestado. Pero para eso hay que... No hay cosa más chula que un bote prestado, Carlos. Para eso hay que saber ser lambón sin que uno parezca lambón. Eso no es verdad. No hay que ser lambón. Ahí yo soy bueno en eso, sí. Mi hermano, mira, esa casa, el rancho arriba. No, eso tú la puedes pedir a Federico en cualquier momento. Pero eso es verdad, sí. ¿No? Y eso es más bonito porque te compenetra más con los amigos. En serio, yo he pasado muy bonito fin de semana. Y una pregunta. Pero te quería hacer esta aclaración también de que... No, yo no quiero que tú te vayas sin hacerme un chiste. Claro, pero hay un libro, se me fue el autor, pero un libro que me gustó mucho, se llama Stumbling on Happiness. Es yo creo que un profesor de psicología de Harvard y ha hecho mucho estudio de la felicidad. Y eso es algo que yo trato de mantenerlo siempre pendiente. Pero ellos hicieron un estudio de que, por ejemplo, la persona que gana, tú sabes que los salarios en Estados Unidos se calculan al año. El salario de $10,000 al año versus el salario de $100,000 al año. Entonces, la diferencia de felicidad entre uno y otro es grandísima, porque el que gana $10,000 al año se lo está llevando el diablo. Allá en Estados Unidos, con eso tú vas a estar muy precario y vas a tener mucha necesidad de que no vas a poder cubrir. El que gana $100,000 puede pagar sus necesidades básicas, su casa, su comida, la educación de sus hijos, lo que sea. Y luego estudiaron la diferencia entre $100,000 al año y 10 millones al año. No, el de 10 millones se lo está llevando el diablo. También se lo está llevando el diablo. O si es más feliz que el de 100,000, es un chin más feliz. O sea, la diferencia entre 10 y 100 es mucha. La diferencia entre 100 y 10 millones es poquita. Entonces eso quiere decir que ya después de tú cubrir tu necesidad básica, a partir de ahí, mira, Carlos, la felicidad no crece proporcionalmente a la cantidad que tú ganas. Oye, tú no te imaginas la profundidad que a mí me da lo que tú estás diciendo. Yo te voy a decir, los americanos tienen un dicho que se llama be careful what you wish for. Ten cuidado en lo que tú deseas. Y yo, que como abogado y ahora como este trabajito que tengo de cobrador de impuestos, yo he podido ver en el extracto de la sociedad dominicana, me he podido relacionar con lo más esencial, ¿verdad? Con la base social más específica y también con la base social más alta. Y yo te tengo que decir a ti que la gente se equivoca. A veces el dinero, el poder, la notoriedad, te crea más problemas de lo que te soluciona. Mucho más. La gente no lo ve así, pero por eso es que hay que tener cuidado con lo que uno desea. Pero mira, no tenemos que ir a un chiste ahí, a un leve monólogo. Tú sabes que un leve monólogo, diablo, está profundo eso. Pero tú sabes que para completar la idea tuya, antes de buscar qué chiste te hago, yo trabajé con una empresa que transporta artistas y alguien que me llevó, creo que fue un evento en Santiago y me dijo que esa persona transportó a Ricardo Arjona, lo contrataron para uno de los eventos aquí de Ricardo Arjona y él me dijo, Ricardo Arjona me dijo algo que nunca se me ha olvidado. Todos mis problemas llegaron cuando llegó el dinero. Antes de yo tener dinero, yo no tenía problema. Tú sabes que hay una frase después que él está full de millones, ahora es que el tipo tiene full problema. Gabriel García Márquez decía, históricamente, que él dividía todos los seres humanos que él conocía en dos. Antes de 100 años de soledad y después de 100 años de soledad. Sí. Y él decía que después de 100 años de soledad él tenía conocido.
Qué bueno. Está. Antes de eso podía tener amigos, familiares. Después de 100 años de soledad, él tenía gente conocida. Nada. Qué bueno está eso. Concho, ¿qué chiste te hago? ¿Sabes que hay uno que el otro día me gustó mucho? La mujer que le dice al marido, dice, mi amor, yo estoy gorda. Dice él, no, mi vida, tú estás bella. Le dice, ya vendímelo en este oído. Y se le acerca y le dice, mi amor, tú estás hermosa. Y dice, ya dímelo en el otro oído. Dice el tipo, diablo, ¿me vas a dar tú esa vuelta ahora? Bueno, yo creo que a ese tigre le fue mal. Le fue mal ese día. Dormía en el sofá. Señores, en el sofá. Un gran hermano, Carlos, gracias por estar aquí. Gracias a ti, viejo. Felicidades por todos esos logros, de verdad. Yo sé que te conozco desde hace 30 años. Tu visión política, eres uno de los amigos más enfocados que tengo. Bueno, te tengo envidia. Porque tú sabías de un principio yo quiero ir para allá y lo está logrando. Y ha dado trabajo y se ha fajado y se ha sudado. Pero cada día te veo llegando más lejos, así que te felicito. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga mucho. Saluda a tu familia. Señores, ya yo pinto para ustedes.